a todas, espero que estén muy bien. Estamos acá reunidos para dar comienzo a un nuevo Tinku virtual. El Tinku virtual se llama Presencia India y Actualidad en la provincia de Buenos Aires. No me acuerdo bien el título de memoria, por eso me faltó capaz alguna palabrita. Y la idea de hoy es presentar un momento que tiene que ver principalmente con tratar de contar algunas experiencias de investigadores, de hermanos y hermanas de la Comunidad de La Plata. Pero antes de ir de lleno a eso, principalmente quiero presentar a la red, después vamos a presentar la otra pata que también es el CERPAG, que la va a presentar nuestra amiga Angélica. Principalmente yo lo que les quiero plantear es que este Tinku está organizado por la Red de Memoria India en la Ciudad de Buenos Aires. Nos formamos el año pasado, hacia finales del 2019, por un proyecto particular que era la celebración de los 40 años del Centro Coya, una organización indianista muy importante que funcionó desde finales de los 70 hasta principios de los 2000 en la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de juntarnos, porque algunos de los referentes querían revitalizar esa experiencia, nos juntamos y nos dimos cuenta que había toda una historia no contada, una historia invisibilizada, no solo del Centro Coya, del AIRA, de un montón de organizaciones que funcionaron y que daban cuenta de una importante historia de la indianidad en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. Bueno, nos juntamos, decidimos organizarnos, formarnos, empezamos a armar y a recolectar un montón de materiales que había de esas organizaciones, formamos una página, después si quieren y les interesa, revisen las redes sociales, hay un WordPress donde revitalizamos esa documentación, las revistas, todo lo que, toda esa documentación muy rica que las organizaciones realizaban, y parte de este proyecto de revitalización de esas experiencias son estos Tinkus que estamos haciendo. Así que le doy pie a nuestra amiga Lali o Angélica, no sé quién le toca ahora comunicar para poder seguir con este hermoso Tinku. Les doy la bienvenida y les agradezco su presencia a todas y a todos. No sé a quién le toca. Desde el equipo Pueblos Originarios del CERPAG también, por nuestra parte los saludamos a todos y todas, ahora como quienes nos están siguiendo por nuestras redes. Y si bien nuestro trabajo cotidiano en el equipo nuestro en general no se aboca necesariamente a cuestiones históricas, pero sí se utiliza la historia para fundamentar derechos que hoy en día no se respetan. Por eso estamos contentos de poder escuchar hoy, además de nuestra hermana Patricia Segundo, a historiadores que nos pueden dar más herramientas a las que podemos apelar de ser necesario. Así que bueno, también es un gusto, por supuesto, compartir con los compañeros y compañeras de la Red de Memoria India esta interesante entrega. Sigue Laura. No se escucha. Estás muteada, Lali. Darle el agradecimiento a los compañeros y a la hermana Patricia. Nosotros es una tarea, bueno, como comentaba un poco Esteban, primero de búsquedas personales también, y finalmente nos encontramos en este proceso de red y de búsqueda, y sobre todo tiene la intención de poder pensar las experiencias de las generaciones indígenas viviendo en la ciudad, que hay mucho, y visibilizar eso, de las experiencias políticas, las experiencias culturales, y todo lo que conlleva eso, marcar esa presencia en la Ciudad de Buenos Aires, no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también el Gran Buenos Aires, que tiene este flujo migrante de tanto de las provincias como de otros países con ascendencia indígena, y nos parece importante marcar esa presencia, ¿no? Así que bueno, en ese sentido pensamos este Tinku virtual y proponemos repensar la memoria de nuestra nación argentina, de esta plurinacional también, pero pensar un poco y reconfigurar esta argentinidad que es plurinacional, plurilingüística y diversa también. Así que
estamos acá listos para escuchar al primer expositor, nos lo va a presentar Silvia. ¿Estamos? Ya está muteada. Está muteada, Silvia. Sí, la falta de costumbre. Bueno, entonces empiezo de nuevo. Bueno, mi nombre es Silvia de Pierro y bueno, hola a todos y todas. Yo también como parte del equipo de pueblos originarios de Serpac y de la Red de Memoria India, les agradezco que compartamos este espacio y espero que, bueno, que todos lo disfrutemos y nos guste a todos su desarrollo. Bueno, les voy a contar entonces quién es nuestra primera expositora, que es María Eugenia Alemano. Es profesora por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Historia por la Universidad de San Andrés. Se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Forma parte del grupo de estudios de la Frontera Sur, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. María Eugenia, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Creo que la presentación está hecha. Quería agradecer en primera instancia la invitación. No siempre tenemos la posibilidad de compartir en lo que trabajamos, humildemente. Un agradecimiento especial a la Red de Memoria India y al Serpac. La verdad que un organismo con tanto prestigio internacional es un verdadero privilegio estar acá con ustedes. Y les quería introducir un poco de qué se va a tratar mi charla, espero poder acotarme a los 15 minutos estipulados. Bien, y me voy a referir más que nada a la historia de los pueblos indígenas previo a su conquista por parte del Estado argentino. Esto es importante retener, que la conquista, que es un hecho que solemos asociar con los españoles o con alguna idea europeizada, para los pueblos indígenas de la región pampeana y patagónica, la conquista es la conquista del Estado argentino de 1879 en adelante, a lo que se va a referir Mariano en la intervención posterior. Por eso mi intervención va a ser en pos de rescatar, visibilizar la historia indígena previa, es una historia indígena independiente, un modo de vida independiente y autosuficiente en gran parte, y que a pueblos que resistieron eficazmente no solo la invasión europea, sino también los previos intentos de conquista inca, luego a la colonia española, y los intentos de avance territorial de los primeros gobiernos patrios. Por lo cual, nada, les presento un poco los que les quería compartir, voy a ir acompañando mis palabras con imágenes. Bien, espero que se pueda visibilizar. Estructuré más o menos en torno a algunos interrogantes que me parecían interesantes de conversar con ustedes. Por ejemplo, ¿hace cuánto está habitada la región pampeana y patagónica? Que es algo que, digamos, podemos dar por hecho que sabemos la respuesta, o podemos pensar que no sabemos nada, porque en general existe la conciencia de que esta región estaba habitada desde antes de la invasión europea, pero ¿cuánto tiempo antes, no? Y ¿cuántos de nosotros podríamos dar una respuesta más o menos asertiva? Y eso tiene que ver con una larga historia de invisibilización de la historia de este territorio. Luego también, otro eje que me gustaría conversar con ustedes es qué tipo de relaciones se entablaron entre las poblaciones indígenas independientes con las fronteras de ocupación colonial y nacional. Vamos a ver que el símbolo más compartido, que más conocemos, es el del malón, pero existían otro tipo de relaciones concomitantes.
también cuáles eran las principales actividades económicas de estos pueblos indígenas. Tema sobre el que, digamos, hasta hace pocos años sabíamos poco y nada, y que puede dar mucho lugar a confusión, y eso también tiene una explicación ideológica. Y finalmente, ¿cómo era la organización de estos pueblos indígenas, la organización sociopolítica? Quería aclarar antes que nada que me voy a referir al espectro de pueblos indígenas que habitaron y habitan la región pampeana y patagónica, lo que sería el espectro mapuche-tehuelche, y por no ser de mi especialidad, no me voy a referir a comunidades guaraníes ni de otro tipo de comunidades que hacen a la región, y por supuesto, pero de las que no podría decir mucho. Entonces, respecto a la primera de las interrogantes planteados, bueno, ¿hace cuánto está habitada esta región, nuestra región? Muchos conocerán o habrán escuchado hablar, es una pregunta que está relacionada con el poblamiento mismo de América, y digamos, la teoría más aceptada, o la teoría hegemónica hasta el momento, aunque ahora está siendo muy cuestionada, pero que seguramente la habrán escuchado nombrar, es la teoría del poblamiento por el estrecho de Bering, que se habría dado durante la última glaciación, en un momento que la formación de hielos permitió el afloramiento de una conexión entre Asia y América por Beringia, y que entonces el poblamiento se habría dado en ese preciso momento, hace unos 14.000 años, de norte a sur, de América del Norte a América del Sur. Esto hoy en día viene siendo muy cuestionado, y particularmente se cuestiona desde la arqueología, todo esto se estudia con evidencia arqueológica, desde la arqueología sudamericana, por la aparición y la investigación sobre sitios arqueológicos que tienen fechamientos arqueológicos de más de 40.000 años de antigüedad, particularmente los sitios de Monteverde en el sur de Chile y Pedra Furada en la costa de Brasil, en la costa noreste de Brasil. Ellos nos hablan de un poblamiento muchísimo de la última glaciación, que también puede haber sido posible, no hay que descartarlo, pero al hablar de 40.000 años de antigüedad de ocupación del territorio, se plantea la hipótesis de un poblamiento multipolar, ¿no es cierto?, que podrían haber venido poblaciones tanto de la Melanesia y Polinesia, como de África y de otros destinos migratorios. Lo cual pone en discusión la teoría hegemónica del poblamiento por el estrecho de Bering, que es mayormente sostenida desde la academia norteamericana, porque, bueno, simbólicamente representa, bueno, por más desarrollo cultural que haya tenido América, todo viene de norte a sur, bueno, tiene sus implicancias, ¿no es cierto? Pero esto nos habla de que nuestra región pampeana y patagónica está habitada, el sur de Chile al menos desde hace 40.000 años, los sitios arqueológicos correspondientes a Argentina más antiguos son caso de la Cueva de las Manos en la Patagonia, con 14.000 años de antigüedad, y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el sur de la provincia, en la zona de Balcarce, hay sitios arqueológicos fechados en 12.000 años de antigüedad. Esto no es para irnos de tema, ni irnos a discusiones técnicas sobre esos fechados, sino para dar cuenta de la profundidad temporal de nuestra historia, y donde los últimos 500 años, que corresponden a los años de presencia de origen europeo, son casi un último episodio, ¿no? Un ratito, 500 años al lado de 14.000 años, da cuenta de, digamos, lo episódico de este último rato, digamos. Respecto al segundo de los ejes planteados, acerca de qué tipo de relaciones mantuvieron los pueblos indígenas pampeanos y patagónicos con las poblaciones de origen europeo, criollo y africano en la frontera. Digo africano porque tampoco hay que olvidar que hubo una gran migración forzada africana producto de la trata de la esclavitud. Me querría referir a también retener la noción de que
la provincia de Buenos Aires, como bien decían en la introducción, lo que hoy es la provincia de La Pampa, la región cuyana, la Patagonia, bueno, como también el Gran Chaco, fueron territorios indígenas hasta hace muy pocas décadas, hasta hace un siglo y medio. Territorios de plena soberanía indígena. La ocupación de origen europeo se limitaba, al menos durante tiempos coloniales y los primeros años independientes, a un estrecho corredor interoceánico que conectaba el Atlántico con el Pacífico a través de una serie escalonada de ciudades como Buenos Aires, bueno, el sur de Córdoba, Mendoza y Santiago de Chile, pero el territorio indio también estaba muy densamente poblado y también tenía sus propias vías de circulación, que acá están marcadas con blanco, que dan cuenta de un uso intensivo del territorio y de una red de comunicación que conectaba lo que es hoy en día la Araucanía chilena con la región pampeana y por lo menos el norte de la Patagonia, pero seguramente también hacia el sur. En todo ese territorio se extendían diversas poblaciones que, bueno, algunos nombres les sonarán, otros no, que podemos mencionar como picunches, tehuelches, puelches, huiliches, los mismos tehuelches, siendo que los mapuches es de emergencia tardía, pero eran todos grupos que por lo menos compartían, si no la totalidad de sus rasgos culturales, al menos compartían ser hablantes del mapuche zungún, el idioma mapuche. Entonces, en esta frontera que se conforma por la coincidencia de la población, del poblamiento, de los asentamientos indígenas, con la presencia de origen colonial, se establecen relaciones de frontera, ¿no es cierto? Por eso acá lo titulaba como una frontera entre dos mundos, cuyo tipo de vínculo quedó arquetipizado o, digamos, simbolizado por la idea del malón, ¿no es cierto? Este es un cuadro de 1890, creo, no puse acá la fecha, me disculpo, pero bueno, esta es una imagen recurrente cuando se habla de los pueblos indígenas y de la historia de los indígenas y de las historias de las relaciones de frontera, de la idea de que la única vinculación posible entre ese mundo hispano-criollo y las poblaciones indígenas al sur de la frontera, la única vinculación posible era a través del conflicto, y sobre todo de un conflicto pensado como una agresión constante de esas poblaciones indígenas sobre los pueblos de frontera. Bueno, al respecto hay que decir dos o tres cosas. En primer lugar, que la violencia en la frontera siempre fue bidireccional, digamos, no es cuestión de ponerse a ver quién empezó, pero podríamos decir que ya el hecho de una invasión da un comienzo a un ciclo conflictivo. Había, así como este quedó retratado para la posteridad con mucha maestría por Ángel de la Valle, había malones inversos, digamos, de la población criolla sobre las tolderías, con idénticos arreos de ganado, rapto de mujeres y niños indígenas, con lo cual la idea del malón indígena queda relativizada por el hecho de que era una espiral de violencia que efectivamente vinculaba a ambas sociedades. Pero al lado de esos momentos de conflicto, el malón no era una realidad permanente. Había relaciones de frontera que tenían un sesgo pacífico, más allá del conflicto subyacente por el territorio, que tenían que ver con la firma de tratados de paz, y esos tratados de paz a la vez se buscaban por la posibilidad de comerciar entre indígenas y hispano-criollos, población de origen europeo, como quieran llamarlo. No voy a decir blancos porque también sería totalmente inexacto, siendo que era una sociedad totalmente multicolor. Pero bueno, entonces el malón más bien eran acciones de guerra puntuales, cuidadosamente planificadas, para forzar muchas veces negociaciones de paz, pero no era la realidad cotidiana cotidiana de la frontera tenía más que ver con los tratos
pacíficos, los mestizajes de todo tipo, y la posibilidad, sobre todo, de intercambiar y de comerciar productos indígenas por productos de factura europea o español-criolla. Algunos de estos productos los pueden ver en este cuadro. Estos eran los productos demandados por las sociedades indígenas, y estos también los productos que la sociedad indígena ofrecía a los mercados coloniales y criollos. Entonces eso nos lleva a el otro eje que yo les planteaba para abrir el debate, que es cuáles eran las actividades económicas principales de la población indígena pampeana y patagónica antes de la conquista argentina. Pregunta que, de nuevo, parecería, la versión tradicional de esta pregunta merecería una respuesta sencilla, que era que se trataba de grupos, o hay una imagen construida a la par de la conquista del desierto, de la sociedad indígena como indios nómades, indios salvajes, cazadores-recolectores, tomado en su terminología antropológica o etnográfica, que subsistían con suerte del robo de ganados a las estancias de la frontera, pero se desconocía, por haber sido excluido directamente del campo de estudios académicos, cuáles eran las actividades productivas propias de la sociedad indígena. Bueno, lo que hay que decir que la sociedad indígena de la región pampeana y patagónica de los siglos XVI al XIX, su principal actividad económica era la ganadería, de la misma forma que lo era para la sociedad al otro lado de la frontera. Y esto no es menor, porque, digamos, no solo había una extensa ganadería, digamos, con miles y miles de ejemplares en manos indígenas, lo que nos hace pensar que la conquista del desierto pudo apuntar a la incorporación de tierras, pero también a la captura de ese ganado, tal como se hacía en los malones que había sobre las tolerías. La principal actividad económica era la cría de ganados, pero no de un solo tipo de ganado, sino de diversos tipos de ganado, como vacas, caballos, pero sobre todo también ovejas, cabras, algunas aves de corral, de forma que la sociedad indígena tenía satisfechas sus necesidades de subsistencia, especialmente de alimento, vestido y vivienda, a través de la actividad ganadera propia, y el agregado de la cría de ovejas, cabras y otros lanares colaboraba también en brindar la materia prima para otra de las principales actividades económicas de la sociedad indígena, que era la actividad artesanal. En este caso vemos que, sobre todo en manos de mujeres indígenas, los pueblos indígenas de Pampa y Patagonia, que incluían nuestra querida provincia de Buenos Aires, o la actual provincia de Buenos Aires, era la fabricación de ponchos, de mantas, en estos grandes telares, que justamente eran utilizados para luego comerciarlos en las ciudades huincas, digamos, ¿no? En las ciudades de la sociedad blanca. Con lo cual todo esto es un panorama que, pues, digamos, quedó borrado tras la operación de invisibilización que ocurrió a la par de la conquista militar que significó la conquista del desierto, como forma de justificar que esas tierras eran improductivas, la idea de desierto más básicamente, y que había que incorporarlas al mercado mundial. Pero de alguna manera no, esas tierras ya estaban en plena producción ganadera, agropecuaria en general, y sobre todo de producción también artesanal. El problema era que justamente mantenían su independencia, y respecto a la organización sociopolítica de estas sociedades, lo primero que hay que decir es que, si bien participaban asiduamente, como acabo de mencionar, de tratos comerciales y de relaciones mercantiles con la sociedad invasora, la sociedad indígena de la región pampeana y patagónica no modificó radicalmente su organización social, valga la redundancia, como ocurrió, o como podría haber ocurrido en otras latitudes, donde, digamos, la dependencia de esos tratos mercantiles hacía que
la necesidad de generar dinero, generar relaciones de empleo asalariadas, o alquiler o venta de tierra. Por el contrario, la sociedad indígena de Pampa y Patagonia no participó de relaciones de trabajo asalariadas, ni mucho menos vendieron sus tierras, lo cual hubiera carecido totalmente de sentido para ellos, como sería para nosotros ponerle precio al aire, no sé, o sea, algo que es vital. Bueno, igual para la sociedad occidental no hay ningún freno, ¿no? O sea, hoy vemos que el agua se cotiza en bolsa, entonces tampoco estaríamos tan lejos. Pero bueno, es en virtud de haber mantenido esta independencia en una organización social basada en el parentesco, donde participaban de intercambios mercantiles con la sociedad al otro lado de la frontera, pero en condiciones de autonomía, de autosuficiencia y sin modificaciones radicales, y siempre al frente la sociedad indígena no generó o no conformaron un Estado unificado, sino que cada agrupamiento mantenía su autonomía, aunque después la concordancia entre los caciques de distintas agrupaciones podían generar unidades sociopolíticas mayores, como el caso muy conocido de la Confederación de Juan Calfucura en Salinas Grandes, o de Valentín Sayhueque en el País de las Manzanas, en el norte de la Patagonia. Así que nada, bueno, eso era lo que les quería comentar, les agradezco mucho y espero que haya sido clara. Cualquier cosa, estoy abierta a las preguntas o las dudas que surgieran. Bueno, ahora nuestra compañera Silvia va a presentar a Mariano. Lo que está bueno es que todo lo que surge en el chat después lo podamos compartir al final, que debe haber distintas miradas, distintas posiciones, distintas trayectorias, y en ese sentido está bueno exponerlas. Vamos a hacerlo al final, no para ni acallar ni silenciar voces, sino simplemente como para ordenar la cuestión, que debe haber posiciones siempre interesantes. Así que aquellos que tengan dudas o comentarios o posiciones, incluso tal vez diversas miradas, lo hagamos siempre al final. Silvia. Sí, ¿se puede hablar? Sí, se puede hablar, por eso nadie quiere acallar voces, simplemente por una cuestión tal vez de los referentes tienen sus tiempos y sus trayectorias. En ese sentido no queríamos interrumpir, pero es un espacio democrático, así que no sé quién está hablando ahí, pero si es sintética la mirada o el posicionamiento, lo puede hacer. Sí, soy Guillermo Luciano Gómez, soy descendiente de querandíes, soy descendiente de Telomián Condic y de Bagual. Y hay hermanos míos que ahí están participando, que también son descendientes de querandíes, que son descendientes de Tuichamini y también de los Baguales. O sea, nosotros, de acuerdo a lo que planteaba la señora licenciada o la señorita, nosotros en esos planteos no existimos, no existe la Pampa. La Pampa es un tema que tiene que ver con los españoles. Aquí no existe la Pampa, existe el territorio de la nación querandí, que empezó desde lo que es la mitad de Santa Fe, todo lo que es el Delta, todo lo que es el Atlántico, hasta el río Colorado al sur y la Sierra de Córdoba. Y a nosotros, ¿no?, que somos los descendientes porque seguimos viviendo, porque salimos de ese sueño que hubo, que estaba metido en 1,20 m bajo tierra, volvimos siempre a pedir, pero da la casualidad que se produjo aquí lo que se llama machu, o sea, lo que es el caso de la araucanización, ¿no?, y la mapuchización. Y nosotros somos querandíes, o sea, somos dueños de esta tierra, somos una nación, y a nosotros nos repartieron por todo el territorio de lo que hoy es no solo la provincia de Buenos Aires, sino la provincia de Córdoba. O sea, nos llevaron para cualquier lado. Entonces,
nosotros que somos los descendientes, y dijimos, aquí estamos, aquí vamos, ¿no? Tenemos las comunidades, porque formamos parte de pueblo, comunidad, nación, desde Punta Alta, Tres Arroyos, la zona de San Luis, la zona de la laguna del Bagual. ¿Por qué? Qué casualidad, la laguna del Bagual. Bagual fue un jefe, no decimos cacique nosotros. La palabra cacique es española. Nosotros decimos jefes. Y los jefes, ¿no? En este caso sería la conducción de cada espacio de esta gran nación querandí, que ha dejado y dejó mucho, ¿no? Pero todo está bajo tierra. Pero parece que nos siguen invisibilizando. Guillermo, Porque hasta ahora yo no escuché, solamente escuché de tehuelches y mapuches, nada más. Pero no de querandíes. Lo interrumpo un segundito, discúlpeme, Guillermo, Sí. porque la hermana Patricia de la Comunidad de La Plata tiene una conexión que se desconecta un poco. Lo único que puede decir, igual la compañera María Eugenia le puede responder, lo único que la compañera María Eugenia estableció que su exposición tenía que ver con sus temas de investigación y que no quería dar cuenta de algo que no investiga. Ella expuso algo en base a su trayectoria. A su trabajo, a su trabajo, exactamente. Yo lo único que le bien. quiero plantear es que para que la hermana de la comunidad no pierda la conectividad, estas posiciones que son súper interesantes y que se las súper agradezco, las podamos compartir al final, si le parece. Bueno, fenómeno, sí, podemos compartirla. Sí. No lo quiero por cortar favor. en el sentido de que entienda que no le estoy callando, simplemente le estoy queriendo decir que esta mirada, que es súper interesante, la tengamos al final, ¿le parece? La podemos tener, sí, como no. Perfecto. Sí, perfecto. De verdad que sí. Y darle perfecto. posibilidad a la hermana de La Plata que pueda hablar. No hay ningún problema, Dale. sí. Por Gracias, favor. Guillermo. Gracias. Al contrario, por favor. Gracias. Silvia. Sí, bueno, Mariano Nagui, que nos va a hablar ahora sobre su tema, es periodista, doctor y profesor en historia por la Universidad de Buenos Aires. Allí se desempeña desde 2005 como docente de distintos seminarios y cursos en la Cátedra de Derechos Humanos. Es además investigador del CONICET y miembro de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Gracias, Mariano, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de hacer una especie de panorama muy complejo en el cual van a quedar muchas cosas afuera, digo, también retomando un poco la participación anterior y el comentario que hacían. Es imposible en un panel de 15 o 20 minutos lograr mencionar a todos y a cada uno de los pueblos indígenas, sus políticas, sus hitos históricos. De hecho, la convocatoria que nos hicieron a nosotros fue para justamente brindar un panorama. Si después, para referir a cada uno de los hechos puntuales que vamos a mencionar, quieren ampliar, yo no tengo ningún problema en dejar mi correo, María Eugenia seguramente tampoco, para hablar de cada una de las menciones a los pueblos y a los procesos históricos que estamos mencionando. La idea acá, según entendí desde el principio yo, era hacer un panorama, y en ese sentido mi idea va a intentar ser, que es muy compleja, es trabajar un panorama desde el siglo XIX hasta la actualidad, trabajando con, digamos, una especie de periodización que, insisto, va a dejar muchas cosas afuera, pero trata de ser justamente una etapa de qué pasaba con los pueblos indígenas antes del sometimiento, de la conquista del desierto, hasta algunas miradas actuales. Bueno, en tal sentido, en la actualidad yo voy a compartir pantalla también en algunas cositas. Denme un segundo. Estamos acá. A ver, ahí va. Si ustedes miran, ¿se está viendo bien? ¿Sí, no? ¿Se ve? Díganme si está viendo. Sí, perfecto, Mariano. Perfecto. Bueno, esto que estamos viendo acá, sí. Si podés ampliar, ahí perfecto, ahora se ve mejor. Ahí está, buenísimo. Esto es un plano que en realidad ya quedó viejo, porque debe tener alrededor de 10 años y está sobre la base del censo del 2010. Recordemos que este año debió haber censo y obviamente por razones obvias no se llevó a cabo.
incluso hubo algunos retrocesos respecto al censo 2010 y justamente muchos, digamos, referentes de pueblos indígenas han trabajado para que nuevamente se incorpore no solo la pregunta de si se siente identificado o si es parte de un pueblo indígena o se siente descendiente, y además si habla algún otro idioma, además del castellano, preguntas que uno daría que tendrán que estar siempre, pero depende de algunas gestiones, pueden quedar dadas de baja y no estaban aseguradas. Aparentemente, esto ya tiene cierta confirmación y cuando se pueda realizar el censo, estos mapas pueden actualizarse. Si ustedes ven a nivel estatal y lo que significan estos planos, básicamente, y con algunos faltantes y errores, ahí lo que pueden ver es aproximadamente el Estado argentino reconociendo más de 30 pueblos indígenas. En el de la izquierda es la presencia, en el de la derecha algunas comunidades organizadas o zonas de pueblo. Yo al principio cuando miro faltan, pero es interesante para ver cómo a primera vista con un gráfico uno puede decir que claramente la presencia indígena en la Argentina en la actualidad, digamos, es notable, no es algo del pasado. En segundo lugar, uno podría decir que un estereotipo muy común es la idea de que si hay indígenas es que son pocos, son descendientes de algo que ya no existe, como si la identidad indígena se fuera diluyendo, y si además habitan en alguna región, habitarían solo en lugares rurales, inhóspitos, muy en los confines de lo que sería la Argentina. Bueno, esto no es así por diversos fenómenos que después vamos a profundizar en algunos casos, al igual que la concentración de la población argentina en zonas urbanas, esto también se replica con los pueblos indígenas. Por eso tenemos, al igual que un fenómeno que ocurre en Latinoamérica, no solo en nuestro país, más de la mitad de la población originaria de la Argentina está concentrada en las zonas pampeana y metropolitana, ¿sí? Es decir, vive en contextos urbanos y periurbanos. Esto como algunos datos como para empezar. Ahora me voy a retroceder al siglo XIX, retomando un poco lo que mencionaba María Eugenia, y lo que tenemos aquí, lo que les quería contar un poco es, hay toda una, digamos, una cuestión que ya mencionó María Eugenia respecto de las relaciones interétnicas, pero hay un punto de quiebre muy importante que nosotros marcamos en 1870 y que tiene que ver con varios fenómenos. El primero tiene que ver con la organización del Estado Nacional Argentino, y dentro de eso varios, digamos, fenómenos que subyacen a esa organización. El primero tiene que ver con esa organización nacional que hace que el Estado vaya, digamos, expandiéndose por todo el territorio. En segundo, finalización de una contienda internacional que vio a la Argentina en alianza con Brasil y Uruguay contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, mediante la cual en 1870, al finalizar, pudo nuevamente enfocarse en pensar en la construcción de un territorio argentino y hacer un mapa parecido al que tenemos hoy. Recordemos que hasta mediados de la década del 70, la Argentina no era como hoy lo conocíamos y había, digamos, sectores que eran territorio indígena, y así lo decían los mapas y así lo decían las lecciones que se enseñaban en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno mira los mapas o relee aquellas lecciones, y se decía que la Argentina limitaba, por ejemplo, en muchas lecciones, limitaba con la Patagonia. Y por supuesto lo que ustedes están viendo ahí, que sería el actual Chaco, el actual Misiones y Formosa, esta región que está aquí, que es la región del Gran Chaco, tampoco era un territorio del Estado Nacional. Es decir, es un territorio que se va a incorporar con las campañas militares que se van a llevar a cabo a fines de los 70 y principios de los 80, y que en algunos casos, sobre todo en la región chaqueña, se van a extender hasta principios del siglo XX. Y el otro fenómeno que es importante, entonces estamos en la organización nacional, la posibilidad de enfocar sobre, digamos, el avance territorial, y el otro fenómeno que va a ser muy importante, que es ideológico, pero que va a, digamos, a desbordar lo ideológico para hacerse material, es que el Estado argentino va a empezar a negar sistemáticamente esas relaciones previas que existían, las relaciones fronterizas en esos espacios fronterizos, los pactos, los tratados,
Es cierto que había conflictos bélicos, es cierto que había enfrentamientos, que había malones, pero como explicó María Eugenia, no eran la principal actividad de los indígenas, pero también es cierto que existían los que se llamaban, digamos, las expediciones punitivas, los malones, les podemos llamar malones blancos, entre comillas, digamos, la toma de indígenas para incorporarlos al trabajo como siervos o esclavos. Podríamos decir, esclavos es una palabra, no se vendían, en general se utilizaban. Y entonces, lo que vamos a tener ahí es la negación de estas relaciones y marcar un escenario binario. Esto es, de un lado la civilización y del otro el salvajismo, del otro lado la barbarie indígena. Con lo cual, lo único que quedaba hacer y donde se va a delinear la política estatal va a ser en el avance sobre la frontera, en la construcción del territorio y en el apresamiento y el sometimiento de la población originaria, y en muchos casos son trasladados, por supuesto que hay asesinados en esos territorios, pero también hay miles y miles que son sometidos y llevados a distintos campos de concentración. En la imagen que les estoy mostrando, lo que pueden ver son distintos circuitos donde tenemos detectados lugares donde se concentró la población. Balcheta, Chinchinales, la isla Martín García, Puan, en la provincia de Buenos Aires, luego, digamos, los traslados a los ingenios azucareros en Tucumán, a los meninos en Mendoza, todo un sistema que va a funcionar para, digamos, ser repartidos entre las clases dominantes de nuestro país. Y el otro fenómeno que es muy importante es que toda esa región, que era territorio indígena, también va a ser repartida a lo que ya se había repartido antes de la conquista del desierto, que era justamente el sector, digamos, de lo que sería hoy el territorio bonaerense. Aquí está la frontera de lo que era la frontera de Alsina en 1876, y para que tengan ustedes una idea del cálculo, para 1885, por una ley de 1878 que permitió, digamos, hacer esto, se repartieron aproximadamente 8 millones de hectáreas en La Pampa, 2 millones de hectáreas en el sur de Córdoba y 3 millones de hectáreas en lo que era la frontera de Alsina, que está acá, que pasaba por Trenquelauquen, Carué, Guaminí y Puan, y el límite que se va a fijar posteriormente en La Pampa. Entonces, si ustedes suman, van a tener que aproximadamente 13 millones de hectáreas se van a repartir entre menos de 1000 personas, ¿no? O sea que se va a consolidar lo que sería la clase terrateniente, digamos, de nuestro país, gracias a la política de reparto de territorios. Y aquí lo que vamos a ver, que es muy importante, que fue definitivo, un evento bisagra, traumático, que queda en las memorias de los pueblos indígenas actuales, en las contadas, en cómo esto disgregó a las familias, las separó, perdieron, digamos, integrantes, los bautizaron con otros nombres, es la política concentracionaria, la política genocida del Estado argentino, que lo que va a hacer es un sistema de clasificación de la población detenida, en la cual incluso hay documentos como este. Yo les muestro solo algunos, tenemos alrededor de 500 documentos del Estado argentino que da cuenta de estos repartos, en los cuales, por ejemplo, en la isla Martín García, llevan a los indígenas, aquí están los nombres, y les ponen inútiles o débiles porque no sirven para el trabajo por diversas razones, porque es rengo, porque tiene reumatismo, porque tiene un tumor, porque es viejo, porque está ciego por la epidemia de viruela. Hay documentos iguales con las mujeres. Y el otro documento que es muy útil para ver esto es la funcionalidad que le dieron a los indígenas en favor de estas clases dominantes. Esto es un diario que justamente Diana Lenton recuperó en Tucumán, que da cuenta de la reunión entre el gobierno y los empresarios. Y aquí tenemos a cada uno de los empresarios cuántas familias indígenas van pidiendo para llevar a los ingenios azucareros, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que 49 familias y 370 indios son repartidos. Esto es una gran diferencia con lo que va a suceder 100 años después con la dictadura militar, mediante, o sea, proceso en el cual la apropiación de los menores y de los, digamos, de los detenidos desaparecidos, como ustedes saben, eran en centros clandestinos, y todos los grupos de tareas y los secuestros, todo este proceso, con el caso de la última dictadura militar, eran procedimientos clandestinos. En el cambio de la conquista del desierto, fueron publicados en los diarios, ¿no? El reparto de prisioneros estaban en los diarios. Entonces, vamos a hacer, digamos,
esto fue una síntesis, digamos, muy a las apuradas de lo que fue la conquista del desierto, muy a las apuradas, que podríamos sintetizar en el sometimiento, digamos, el traslado a campos de concentración, el asesinato, el traslado traslado y asesinato, enfermedades, también muchas comunidades que lograron resistir, escapar, reagruparse en comunidades. Hay toda una cuestión que podríamos seguir ahí para trabajar. Muchas de ellas son comunidades que se constituyen en aquel entonces y que siguen al día de hoy organizadas. En muchos casos tienen que enfrentar, como vimos en los últimos días, desalojos o que sectores del capital y de las comunidades, digamos, se ven afectadas, ¿no? por esta cuestión. A ver, no sé si me están hablando a mí en el chat, si no, la seguimos, después respondemos si quieren. La cuestión es que los pueblos indígenas van a entrar al siglo XX, digamos, con un discurso estatal que no solo los va a llevar a campos de concentración, los va a repartir, los va a distribuir, los va a ignorar, sino también con una política de invisibilización que va a asegurar que el problema del indio, entre comillas, ya está superado y que no hay que hablar más de estas cuestiones, que es un país con un crisol de razas, que se llena de inmigrantes, y todo lo que tiene que ver con la población indígena y afro, esto también, hay que decirlo, queda de lado como, digamos, una cuestión del pasado, y la Argentina se visibiliza a sí misma como un país blanco descendiente de los barcos europeos. Entrando un poquito en el siglo XX, lo que esta cita de Diego Escolar me parece muy interesante, habla del triple proceso de incorporación política y laboral, expansión de derechos y desarrollo del estado de bienestar, que afectó a los sectores populares durante la mayor parte del siglo XX, constituyó tanto la maquinaria clave de la invisibilización, de las identificaciones y marcas indígenas hasta el 80, más o menos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en muchos momentos del siglo XX, lo que en otros países se llamó la campesinización del indígena, o aquí podríamos decir la paisanización, va a haber no solo una cuestión de política represiva, sino que incluso en muchos procesos históricos, como podríamos decir en el peronismo, va a haber una política de ampliación de derechos, pero que en vez de reivindicar la figura del indígena como sector social o como actor social de la Argentina, más bien el indígena va a quedar subsumida en la idea de pueblo trabajador. De este modo, digamos, los indígenas, muchos van a referir en sus memorias o en cosas que me han contado a mí personalmente o a otras personas, es la idea de que Perón nos dignificó o nos hizo ciudadanos, ¿no? La idea de que digamos, por primera vez son tenidos en cuenta como miembros de la nueva Argentina, esta idea de por primera vez un documento nacional de identidad, o los beneficios del Estatuto del Peón, que también recaen sobre los indígenas que están trabajando en los campos. Bueno, esto es lo que venía diciendo recién. Y lo otro que también voy a recuperar es, ya avanzando un poquito más, que de la mano de un proceso en el cual muchos de los indígenas atravesaron el siglo XX no organizados en comunidad, o a la vez de estar organizados en comunidad, también en afiliados o al Partido Peronista, o miembros de un sindicato, o no reivindicándose públicamente como indígena, y sí por ahí en el ámbito familiar o más comunitario, también, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo, y de manera muy, digamos, notoria en las décadas de 1960 y los 70, hasta la dictadura militar, son procesos de organización supracomunitaria en la cual distintos pueblos indígenas y referentes indígenas se organizan para, digamos, distintas cuestiones. Por ejemplo, acá a la izquierda están viendo esta cuestión de, por ejemplo, la primera asamblea indigenista chaqueña, ¿sí? En los años 50. Tenemos el primer Futa Traún, el Gran Parlamento del 72, que va a tener se va a realizar en la flamante, Universidad Nacional del Comahue, en la cual en ese parlamento van dirigentes de distintas comunidades de todo el país, y llegan a algunos acuerdos que después es interesante, en el trabajo de Diana Lendo lo recupera muy bien,
hay como una sección de acto oficial donde también participan sectores de la iglesia que acompañan esta cuestión. De ahí va a salir, decía, un borrador que después va a quedar trunco durante la dictadura, pero es lo que va a terminar siendo parte de la ley de 1985 que va a crear el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Futatraún se repite en Buenos Aires, ya con peronismo, por eso tiene que ver, van a ver estos carteles que están aquí detrás, que se hacen en Buenos Aires, y de hecho aparece con el nombre aparece el nombre de Evita, también en el nombre del Futatraún. Bueno, en Tucumán, ¿no? Este parlamento indígena que está aquí en el año 1972, donde se van configurando también las comunidades indígenas de los valles calchaquíes, donde aparecen distintos referentes, cuestiones que tienen que ver con la cooperativización de la producción, la organización, para enfrentar o para, digamos, quedar mejor parados frente a los avances del capital, y distintos temas, no solo materiales, sino también simbólicos. Por supuesto, todo este proceso queda trunco, decía, durante la última dictadura militar, y a la vez vemos un proceso que excede a los pueblos indígenas, que tiene que ver con un recambio, digamos, de tecnificación en el campo, en donde hay un recambio que lo que va a generar es un momento muy factible, o mejor dicho, propicio, para que los grandes terratenientes abandonen lógicas de trabajo del campo hacia arrendatarios o cuestiones de aparcería, y va a haber un fenómeno de tecnificación que va a ser expulsivo. Esto es un fenómeno no solo en la Argentina, pero también digamos, en toda Latinoamérica. Pero esto es interesante porque, por ejemplo, en estos tiempos del siglo XX, que se habló muchísimo sobre el AMBA, ¿no? Sobre el área metropolitana, si uno sigue los censos nacionales, va a ser recién en la segunda mitad del siglo XX, en los años 60, si no recuerdo, es el censo de 1960, en la cual por primera vez la población, hablando de Buenos Aires, del conurbano, es superior a la población del interior bonaerense. O sea, esto es un fenómeno que se va a manifestar en las zonas fabriles del conurbano bonaerense, la migración hacia las ciudades, a los sectores periurbanos, y esto también tiene que ver con fenómenos de erradicación de comunidades o de expulsión, en donde vamos a tener, por ejemplo, población COM en Gran Rosario, en La Plata, o de distintas comunidades, ¿no? Que digamos, se radican en Almirante Brown, en Florencio Varela, en distintos lugares del conurbano, pero también hay una migración que por ahí no es tan visible en la ciudad de Buenos Aires. En algunos casos logran, incluso en la década del 90, con con cierto activismo y organización, lograr afincarse en algunos terrenos y crear comunidades, y en algunos casos no asentarse en el territorio. Y esto va de la mano de un fenómeno mundial que a mí me parece muy interesante señalar. 5 minutos, Mariano. Dale, bárbaro, voy cerrando. Que llegamos a la etapa, digamos ahora, decía, de la recuperación democrática, en donde va a haber lo que se llama un fenómeno de, digamos, para los que sospechan de todas estas cosas, de emergencia, de comunalización indígena, en la cual las propias comunidades, siguiendo esta línea en donde el Estado digamos, cumplía con ciertas demandas y derechos en función de ser de la parte digamos, ligados al peronismo o del estado de bienestar, con las políticas neoliberales esto se rompe, la red no figura, y en un proceso de despolitización de las identidades, lo que hay es una mayor organización de reconocerse como indígena, que irrumpe sobre todo en los años 80, con algunos logros muy importantes, como decía la ley 23.302, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Luego vamos a tener en el 92 grandes movilizaciones, que ahora voy a hablar un poquito de esto para cerrar, por los contrafestejos del 5º centenario, y también un hito muy importante a nivel jurídico que tiene que ver con el reconocimiento en 1994 en la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, la agenda internacional va a ser una marcación muy importante, porque cuando vean todas estas organizaciones indígenas, la línea va a ser esta, que encontramos aquí
en los archivos que están en la Comisión Provincial por la Memoria, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que hacen una alianza entre tres conceptos: el indigenismo, el terrorismo y el narcotráfico. En este editorial de un periodista, no hace falta agregar nada, es muy claro: indigenismo, terrorismo y narcotráfico son lo mismo, punto y coma, que no se escondió en broma. Aquí tenemos, y fíjense la volanta del título que dice pruebas sobre Rigoberta Menchú, que en ese momento estaba siendo, en campaña para que se la nombre Nobel de la Paz, cosa que sale obviamente, todo es así. Y entonces hay una agenda internacional en donde muchas veces lo que empezamos a ver, y esto me lleva al final de lo que quería comentar, es lo difícil que es ser indígena en la actualidad, con una agenda pública que permanentemente somete a la sospecha, a la idea de inautenticidad, con los medios hegemónicos bombardeando a la idea de que de dónde salen estos indígenas, porque como yo les explicaba antes, recuerden que nos habían enseñado durante décadas que habían desaparecido los indígenas. Los indígenas no estaban, se habían incorporado, el problema del indio se había acabado. Entonces el problema era que cuando mejor dicho, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, cuando estas comunidades dejan de ser, como dice una colega, estos indígenas que están en la absoluta pobreza y no se organizan, sino que van las cámaras y los reflejan con esa pobreza digna, y en cambio son indígenas que tienen voz, que tienen voto, que se organizan y que no responden a esos estereotipos de lo que nos imaginamos los blancos de cómo deberían ser los indígenas, y tienen un discurso político potente y están formados por la experiencia de la vida, por las historias familiares, o porque atravesaron el sistema de educación, o porque reclaman sus derechos porque saben, por diversos motivos, hay muchísimos, porque tienen una experiencia anterior política y sindical que aún siguen manteniendo, porque están en organismos de derechos humanos, hay variables de todo tipo. Los medios responden de manera virulenta, ¿sí? Fíjense, estas son campañas del quinto centenario, de cómo, se manifestaban en contra de los festejos que se hicieron en la década del 90, con la presencia de artistas, ¿no? Y de, por supuesto, referentes indígenas, y cómo no eran comprendidos, ¿no? Esta idea de nada que festejar, la idea de mancomunidad entre indios, negros, criollos, inmigrantes de la resistencia, y cómo es recibido, perdón, no voy a avanzar acá si no me paso el tiempo. Fíjense lo que anotan los servicios de inteligencia cuando ven, por ejemplo, una banda de sicuris que llega a Plaza de Mayo para reclamar en el 1992, el policía que hace la inteligencia dice averiguar qué hay dentro de los sicus, ¿no? Ni siquiera saben qué eran los sicus, no saben que son instrumentos, entonces se piensan que pueden tener algo, y arroja esta frase que dice: tienen que ser zurdos, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, los indígenas no pueden tener motivaciones políticas indígenas, sino que tienen que estar asociados o al terrorismo, o al narcotráfico, ¿no? Esto es muy emblemático de cómo es pensada muchas veces del Estado la idea de terrorismo. Y esto, para cerrar, en el 2017, cuando estuvo tan en boga el tema indígena, por los hechos que ustedes conocen, el asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición de Santiago Maldonado, yo hice un trabajo de relevamiento de los medios, principalmente Clarín, La Nación e Infobae, y entre agosto y noviembre se escribieron más de 500 notas sobre pueblos indígenas en esos meses, ¿no? Y fíjense el nivel de lo que se llaman fake news, ¿no? De estas mentiras. Un grupo mapuche le declaró la guerra a la Argentina y Chile, habla sobre la RAM. Un informe reservado alerta sobre grupos violentos en la Patagonia. El grupo mapuche Las Sombras tiene en vilo la Patagonia, ¿no? La idea de que en cualquier momento parecía que iba a haber una secesión. Después llegaron las vacaciones y los sectores del turismo dijeron: aflojen con esto porque ya no va a venir nadie, y enseguida la RAM desapareció por un tiempo, y cada tanto, cuando hay algún reclamo, los medios cargan nuevamente con estas ideas. Finalmente, dejo de compartir. Estoy a oscuras, esperen que voy a prender la luz, es cosas que pasan en la televisión en vivo. Finalmente, para cerrar, ahora sí, lo que quería comentar era que
en este cruce, en esta tensión, en la cual lo que vemos es los pueblos indígenas en zonas rurales, en zonas urbanas, reclamando por sus derechos, participando en distintos ámbitos en las propias comunidades indígenas, el choque permanente que hay con ciertos sectores del Estado, que a veces es más claro, porque cuando se enfrentan a gobiernos de la derecha neoliberal, esto parece ser más claro, el campo popular se alinea prácticamente detrás, ¿no?, de estas ideas en contra de un gobierno neoliberal, pero que en estos contextos donde hay gobiernos más, digamos, de extracción popular, como el peronismo, después empiezan las tensiones con los gobiernos provinciales, líneas que bajan de nación, internas, y no olvidemos nunca que muchas veces los cuestionamientos que los pueblos indígenas formulan son transversales al reclamo al Estado y no siempre, diría muy habitualmente, no son recibidas de tan buena manera como cuando reclaman otros sectores, y la idea de represión o incluso sectores del periodismo muy progresistas para determinadas cuestiones, para el tema indígena apela nuevamente a estos discursos del siglo XIX, el racismo, los prejuicios, la discriminación, etc. Bueno, cierro acá, quedó un poco confusa sobre todo la última parte, pero bueno, podemos retomar al final con algunas cuestiones. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo hablar? Muchas gracias, Mariano. Muy interesante. Y esta última parte nos toca a todos de cerca, porque estuvimos cerca de todo eso. Bueno, ¿seguimos con la hermana? Esteban, ¿sí? Sí, dale, todo tuyo. Bueno, ahora nos toca presentar a la hermana Patricia Segundo, que es una joven y valerosa mujer guaraní, que llegó en el año 2003 desde Salta, expulsada junto a su comunidad por el ingenio San Martín del Tabacal. Acompañando a su padre, Gumersindo, cacique de la comunidad Iwi y Membú, viene trabajando arduamente para conseguir un territorio en donde puedan desarrollarse comunitariamente. Han recibido muchas promesas por parte de las autoridades, pero hasta ahora, hasta el momento, no se ha concretado nada, me parece, ¿no? Así que es un gusto compartir con vos este espacio, Patricia, así que te vamos a escuchar. Bueno, la verdad que buenas tardes a los hermanos y a los que están escuchando, ¿no? ¿Cómo ha sido desde la conquista hasta en la actualidad, cómo ha sido el sometimiento que hemos tenido y que seguimos teniendo como pueblo y como nación originaria? La verdad que nos han querido desaparecer de distinta manera, ¿no? Llamándonos indio, originario, campesino, raza, lo han puesto distintos nombres, ¿no? Y eso ha sido la resistencia desde la conquista hasta el día de hoy, lo que nos reconocemos verdaderamente originario y no queremos perder nuestra cultura, sino que al contrario recuperar lo que a nosotros, a nuestros ancestros, se nos han quitado, ¿no? Cómo ha sido la brutal conquista y la brutal matanza que han sido con nuestros ancestros, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Me parece a mí que no ha cambiado nada, sino que ha sido en distinta forma y en distinto tiempo, ¿no? La verdad que hoy en el día lo que seguimos resistiendo, nos hemos organizado a nivel nacional, internacional, en distintos lugares para no ser exterminados del todo, más que nada. Seguir nuestra cultura para dejar para las nuevas generaciones que vienen haciendo. Eso ha sido que a través de todas las luchas sigamos resistiendo y lo vamos a seguir haciendo. La verdad que el Estado siempre ha tenido su Estado en decir que los indios no tenemos derecho, que los indios no sabemos administrar de esta forma, ya sea en lo político, económico, como lo fuera a llamar, ¿no? Y bueno, hoy nos toca vivir esta realidad
que la verdad que en pleno siglo XXI, ¿no? Seguimos siendo asesinados, como lo que ha pasado en el Chaco, ni hablar en el sur, ¿no? Todo por defender nuestro territorio y lo que hemos sido expulsados, ¿no? En recuperar lo que es nuestro, ¿no? Lo que ha sido. Si bien hoy tiene el Estado argentino, tiene una nueva, vamos a decir, unos nuevos amos que las tierras están en pocas manos, ¿no? Lo voy a nombrar por ser a Urnesquian, a Benetton, y así en distintos estados de la Argentina, en distintas provincias. Si bien nunca hemos sido un país dependiente, siempre hemos estado sujetos a las políticas que el Estado lo ha hecho, ¿no? Con sus leyes, porque están bien pensadas las leyes, nunca va a estar a favor de nosotros, y sobre todo lo del pobre, ¿no? Eso ha sido que hoy en el día, la verdad, con mucha indignación, mucha bronca, seguimos resistiendo. La verdad que somos un pueblo agricultor, que al menos los abá guaraníes seguimos sosteniendo esa cultura, si bien no tenemos nuestra tierra para seguir produciendo como se debe, pero sí hoy en el día, en la actualidad, muchos hermanos pasan a ser trabajadores golondrinas, que se traslada de un lugar a otro, ¿no? Donde es la rotación también de las cosechas y de la agricultura. Eso hace que sigue habiendo un desmembramiento familiar, donde los niños no se crían junto a una familia como se debe ser, ¿no? Junto al padre, la madre, y decir, bueno, yo estoy en mi territorio, cultivo la madre tierra. Eso la verdad que hoy en el día sigue existiendo, no ha cambiado nada, digamos. Al contrario, no quieren desaparecer, no quieren seguir extinguiendo, no quieren decir que somos inferior. Con lo que ha pasado hoy en La Plata, ahora en La Plata, en la actualidad, hace un año que Garro firmó el contrato de comodato por 99 años, solamente 4 hectáreas de tierra. Ni siquiera estamos pidiendo 10 hectáreas, son 4 hectáreas que es para subsistencia nada más. No es para un desarrollo de decir, bueno, están acá los guaraníes para preservar su cultura, su cosmovisión, volver a recuperar la medicina natural, ni siquiera eso, sino que son 4 hectáreas que se le hemos arrancado a través de la lucha y con distintos hermanos que nos han apoyado, organizaciones sociales campesinas, como la facultad, ¿no? Facultad de Derecho, Arquitectura, y sin hablar el CERPAC, que también ha sido parte de esta lucha y de esta conquista que hoy lamentablemente ha sido una negación total hacia el gobierno. ¿Cómo tienen ellos lo que nos gobierna, ya sea nacional, provincial o municipal? Ya está todo pensado, qué es lo que nos van a decir y cómo nos quieren correr de los reclamos. La verdad que es una indignación donde hemos tenido negociaciones, no hemos tenido respuesta favorable, ni siquiera para decir que el municipio se haga cargo de los alquileres, que hoy estamos a borde de no sé dónde iremos a parar con estos precios y la crisis que hay, ¿no? A nivel nacional y mundial, que lo único, es como yo siempre le digo a los gobiernos, lo único que nosotros sabemos hacer es labrar la madre tierra nada más y producir alimentos que somos parte de sostener al menos los mercados de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no, la respuesta ha sido toda negativa. Nunca nos llamaron para decir, bueno,
al menos el municipio se compromete al menos para pagar, ¿no? Y después, bueno, se lavan la boca diciendo que hacen cosas para los ciudadanos, y siempre hemos estado a su marco político. Si bien hoy en el día no somos un indio libre, originario libre, para ser libre tenemos que hacer una nueva revolución, es lo que digo yo, que nosotros seamos los que tengamos que estar en el Estado, y si tenemos que ser gobierno lo tenemos que ser, porque de hecho han creado secretaría que está como el INAI. El INAI no tiene presupuesto. Están los del CEPAI. Los del CEPAI también, si bien son hermanos que se han puesto a la cabeza a trabajar ahí, pero tienen que acatar lo que dicen, lo que nos gobiernan. Esa es la realidad que hoy en el día tenemos, y la verdad que no sé si bien es como yo digo que la lucha por la tierra es una lucha muy larga y muy dura, no se acaba solamente cuando se conquista la tierra, sino que cuando se conquista la tierra es el comienzo de una nueva lucha. Y es lo que nos ha pasado a nosotros, y hoy en el día estamos con las manos vacías, ¿no? Con una mano adelante y la otra atrás. Y la verdad que uno, más que nada, lucha por los niños. No queremos que nuestros niños sigan migrando, no queremos que nuestros niños desaparezcan como originarios, que recuperen nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, y aprender a valorar sobre todo a la madre tierra, ¿no? Aprender a producir, a una agricultura agroecológica, que eso lo venimos discutiendo. Si bien estamos en un... ¿se apagó? ¿Se escucha, No, Patricia? Se escucha, Patricia. Te escuchamos. Sí, se escucha, tengo batería baja, ¿no? Yo la verdad que esa es la realidad que tenemos, y la verdad que una indignación total, cómo nosotros venimos resistiendo ante este Estado negacionista y racista que lo sigue siendo. Y la verdad que lo único que esperamos es seguir resistiendo a la lucha que hoy tenemos. Nada más que eso, la verdad que gracias por este espacio, y también nos ayuda a difundir, ¿no? Más que nada eso. La verdad que muchísimas gracias a todos los que me invitaron. Oh, se apagó. Bueno, gracias Patricia. La intención, yo no sé igual si vos tenés la batería baja, si te podés quedar por si, yo tenía alguna duda o quería escuchar más un poco sobre algunos aspectos de tu comunidad, pero si llegado el caso te tenés que desconectar, bueno, te agradecemos desde el CERPAC, te agradecemos desde la red, vamos a intentar transmitir y visibilizar tu problemática, estar estar atentos al cambio o a la situación, pero bueno, si te tenés que desconectar, te agradezco en nombre de la red y del CERPAG. La idea ahora es poder conversar, poder abrir un debate en mínimo, porque tampoco tenemos mucho tiempo, lamentablemente, pero la intención es abrir un poco a si hay preguntas o si hay comentarios. Yo no sé si alguien quiere plantear algo, si alguien tiene alguna duda. Hola, ¿puedo hablar? Perdón, no lo veo. ¿Quién está ahí? Esteban, puedo sumar un poquitito a la situación de dar a conocer la situación de la comunidad y Women Hijos de la Tierra. Como bien contó Patricia, ellos migraron por una situación de desposesión, de despojo en el año 2003. En el año 2012, desde ese momento vinieron, y sí, como contó Patricia, vinieron como trabajadores golondrinas, se reconoció, digamos, ahí, en ese sentido, el hecho de salir de su tierra tradicional y ancestral hizo que para el Estado perdieran la identidad
y esto tuvo un montón de dificultades al momento de organizarse. Incluso ante el reclamo ante el INAI, bueno, fue una situación bastante compleja, que duró mucho tiempo, hasta que en el año 2000, si no mal recuerdo, 2013-2014, les dieron la personería jurídica. Posteriormente a esa situación se abrió un espacio de diálogo con el INAI para, para reclamar la entrega de tierras aptas y suficientes, ¿sí? No el tema del relevamiento técnico jurídico catastral, porque justamente es una comunidad que había perdido su territorio y ellos habían migrado a otra provincia. Entonces el reclamo se basa básicamente sobre la entrega de tierras aptas y suficientes. Respecto a lo que contó Patricia de la situación de las 4 hectáreas, eso tiene que ver con un reclamo que está dentro del amparo presentado por la comunidad. La Comisión Provincial por la Memoria es la apoderada de la comunidad y nosotros desde el SERPAG veníamos acompañando ese proceso. Incluso, bueno, junto con otras organizaciones, la PDH y otras organizaciones, nos hemos presentado como amicus curia y la justicia nos rechazó, y al único que se autorizó, de alguna forma, a ser parte de ese proceso de amicus curia, o dentro del proceso como externo al reclamo, es a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Derecho. Y como bien contó Patricia, en medio del proceso judicial, la provincia de Buenos Aires tramita, ya terminó, y ya cedo la palabra, tramita un pedido de entrega de estas 4 hectáreas a la comunidad frente al municipio. El municipio acepta esta circunstancia y ofrece firmar un contrato de comodato. La cuestión concreta es que ofrecen estas 4 hectáreas, o sea, que en realidad son las pedidas por la comunidad, pero al momento de cuando se firmó toda la parte legal, se hizo el contrato, todo bárbaro, la comunidad empieza a hacer mejoras en el terreno, o sea, instala una bomba de agua, tiene proyectos para realizar la mudanza. Al momento de mudarse, se enteran que ese lugar tenía una reserva de espacio público y que esas tierras habían sido, en principio, lo que nosotros informa el municipio, por eso lo pongo entre comillas, en principio esos terrenos habían sido donados por el Club Gimnasia de Esgrima La Plata, digamos que eran en principio, por ahí vuelvo a repetir que en principio, y entendiendo lo que dice la municipalidad, esto es lo que plantea la municipalidad, que esto era para espacio público. Ahí, digamos... Hola, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Un segundo. Quiero hablar, por favor, pido la palabra. Escuché todo, es muy lindo, pero acá el cartel decía TINCU virtual, donde se hablaba de los pueblos de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, donde hay restos líticos, donde hay industria cerámica, donde hay enterratorios de gente ancestral nuestra, de la nación querandí. Hace un rato habló nuestro Ta, Guillermo. Ta es cacique para nosotros, no es cacique. Ta es nuestro jefe, o ya para lo del sur. Yo soy del sur, para nosotros es nuestro ya, pero por respeto le digo Ta. Nosotros, ahí habló también una señora que creo que era una chica, antropóloga, ¿no? Que habló de la antigüedad de los querandíes, por ejemplo, o de la Pampa, donde negó, por ejemplo, no reconoce el lugar de Cairú, por ejemplo, cerca de un sitio arqueológico que se llama El Puente, cerca de La Barriga, donde hay cerámica de 5.000 años de antigüedad, cerámica querandí. También lo mismo como está lo que es Punta Querandí, en la zona del Tigre del Delta, o lo que es la reducción de Tubichamini, la reducción de un montón de reducciones. Nos negaron, nos siguen negando y nos siguen tapando, cuando esta tierra era querandí. Yo hablo en descendencia de Quenguipén. Quenguipén fue reducido, también conocido como cacique Tubichamini. O sea, después tuvo un apellido españolizado que es Barragán. Como pasa con el Ta Guillermo, que es Gómez de apellido, pero él es Telemia Condic, del linaje Bagual.
O sea, nos siguieron negando, nos siguen negando, hablan de genocidio de últimos 150 años y se olvidan de un montón de genocidios previos y genocidios hechos, perpetuados por propios hermanos. Lo están negando, o sea, no se puede negar cuando habló del Malón lo crea el cacique en una cuna Cangapol, cuando ingresa a La Pampa, Argentina, a la región, de su padre Cacapol o su abuelo en Usanacho, puede decir todo el árbol genealógico de ellos, si quieren. Está todo escrito, la historia está escrita, nuestra historia está escrita también. Yo tengo un árbol genealógico, si me lo quieren pedir, se lo puedo pasar. Estamos vivos, nunca nos fuimos, nos silenciaron, nos siguen Disculpa, silenciando. ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Mi nombre es Sergio. Hola, Sergio. Hola, sí. Mi nombre es Esteban. Una sola aclaración, sí. Digo, la intención era tal vez que la compañera Mariana terminara la idea. Nadie quiere, insisto con esto... Entiendo, pero estamos hablando de política actual, estamos hablando del club, de una serie de grima sobre un pueblo hermano guaraní. Acá había un pueblo guaraní llamado Chandú. Creo que también. Uno está tapando, como Apucho, como Tehuelche. Lo que yo te quiero decir es que cerremos eso. La hermana de la comunidad simplemente fue invitada por nosotros, los historiadores. Lo que podemos llegar a hacer también es, para nadie quiere silenciarte, sino al contrario, me parece fenomenal lo que me está contando, y tal vez organizar futuros encuentros con tu comunidad, seguir visibilizando. Lo único es que acá simplemente se trata de dos historiadores o dos antropólogos que están dando una mirada sobre su campo de investigación y sobre una problemática actual de una hermana. Te entiendo. ¿Se entiende? Digo, nadie... Los últimos 150 años se están obviando un montón de procesos históricos. Hablan del Estado argentino. Ya sé que Roca fue genocida, pero se están negando los negocios de Rosa, por ejemplo. ¿Cómo llega acá, no sé, Cafulcurá? ¿Cómo llega Venancio Coñopán? ¿Cómo llegan invitados? Invitados llegan a hacernos desaparecer a nosotros. Nos quisieron desaparecer con pueblos transcordilleranos, pueblos sureños, y son socios, y si siguen en el silencio, como Altá Guillermo, o la hermana que está ahí también escribiendo, seguimos la misma historia de siempre. Bueno, pero por eso mismo, ¿por qué no nos contactamos personalmente, si querés, claro, sí, y armamos una actividad para específicamente, digamos, reivindicar todo lo que estás contando, que es súper necesario? No sé qué te parece intercambiar redes sociales. Encantados que nos tengan en cuenta, encantados que algún día hablen de nosotros, y que hay vestigios, sobrados vestigios, hay sobrados documentos, hay cartas, por eso hay digo, todo. Fin de año obviamente no va a ser, porque uno tiene también ya su momento de receso, pero yo te propongo a título personal, después te paso si no mi Facebook, y organizamos un encuentro, porque la red trata de ampliar todas las miradas, no sé, para poder también que los referentes y la gente que dio sus temáticas, si hay otros compañeros que quieran preguntar, abrimos el referente es el Tá Guillermo, que está ahí presente. Tá Guillermo Luciano Gómez. Él está del Puente de la Noria, de Cava. Ahí lo pueden contactar mucho más cerca. Él está ahí al toque. Yo estoy en la ciudad de Punta Alta. Perfecto. Pero él está ahí disponible. Armemos un futuro encuentro, dale. Perfecto, muchas gracias. Disculpe la molestia a todos. No, por favor. Yo no sé si hay otro... Hay gente ahí que quiera dar su mirada, María o Mariano, capaz que quieren plantear algo. Quiero cerrar como para explicar. El Club Gimnasia Esgrima de La Plata esgrime que esas tierras le eran propias y que le fueron donadas a la municipalidad con la finalidad de hacer una reserva. Lo que nosotros sabemos, porque digamos, se ha expresado o se ha filtrado e incluso se ha manifestado en algunos medios, que hay una intención en realidad detrás de todo esto, hacer club de campos, y que los terrenos para la comunidad en realidad van a quedar en un espacio público solamente para quienes sean los beneficiarios de ese club de campo. O sea, ese espacio público que dicen que va a ser para toda la comunidad, para toda la sociedad, mejor dicho, creemos que no va a ser así, porque hay proyectados, es como un barrio privado.
Entonces, frente a esa situación, la municipalidad necesitaba de alguna manera armar una mesa de diálogo, o en realidad hacer reuniones, porque no, tampoco hay una mesa de diálogo instituida, y ofrecerles alternativas a esta situación. Y en eso es lo que contó Patricia. Se les hizo 3 ofrecimientos alternativos, y ninguno da con las condiciones mínimas habitables de acuerdo a la vida digna y a su identidad cultural. Así que en ese sentido, por eso Patricia planteó en realidad que están con una mano adelante y una mano atrás, porque tienen un reconocimiento judicial, porque hay una orden de una sentencia de Cámara, de la Sala 3, en la cual plantea que este contrato de comodato viene a suplir el reclamo cautelar. Así que por eso es el planteo de Patricia, que están con una mano adelante y otra atrás, a pesar de tener reconocido su derecho, irónicamente, ¿no? Una situación de muchísima injusticia. Eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Yo estoy dirigiendo la batuta, pero Lali o Angélica, si quieren comenzar o seguir, si alguien tiene preguntas. Si no tienen preguntas, yo tengo preguntas, cualquier cosa, pero... No, yo simplemente, los hermanos mandaron ahí una página, figura un teléfono, nos vamos a comunicar ahí también para hablar con ellos. Para armar este conversatorio también pensamos en esta... hay como un nicho acá, no sé, hay un nicho sobre que no hay mucha información, no sé si no hay mucha información. Nosotros cuando quisimos comunicar, sabemos la existencia del pueblo querandí, así que bueno, lo que me parece muy importante es pensar un próximo conversatorio con ellos para que dejarlos tranquilos, porque entiendo también la importancia de contar y visibilizar, ¿no? Que es lo que pretendemos también desde la red. Y por otro lado, quería preguntarle a... no, cedo la palabra porque voy a buscar la pregunta. Cedo la palabra, perdón. Yo tenía 2 preguntas, una para María Eugenia y otra para Mariano. Para María Eugenia, que algo dijo el hermano Querandí, no sé si lo sabés, si lo podés comentar, era el tema de Rosa, justamente. Ahí hay como un tema medio como difuso, yo no comprendo bien su rol con esa supuesta primera avanzada hacia la frontera. Y para Mariano, la cuestión de, digamos, durante fines del siglo XIX, si había voces, digamos, voces que estén contrarias, digamos, a lo que sucedía en aquel momento con respecto a la zanja de Alsina, Rosa, si había voces disidentes en ese contexto. Bueno, tomo la palabra en primer lugar. Antes de contestarte, Esteban, quería... Nada, bueno, agradecer un poco y a todos la participación y la presencia, y sobre todo los comentarios y las preguntas, y los comentarios, digamos, y también las objeciones que Sergio y Guillermo esbozaron. Evidentemente son todas cuestiones que nos comulgan a preguntarnos cómo se construye la historia, ¿no es cierto? De ninguna manera espero que mi exposición haya resultado ofensiva o negatoria de la preexistencia del pueblo de Querandí y de otros pueblos originarios, todo lo contrario. Traté de rescatar la profundidad temporal de ese proceso histórico, remontándome a miles de años. Hubiera sido inútil y exhaustivo mencionar todos los sitios arqueológicos de la provincia de Buenos Aires, son muchos, y también, por supuesto, conocemos la labor de recuperación, tanto en Punta Querandí como en Punta Indio, y sí coincido con ellos en que los querandíes son los primeros desaparecidos de la historia, de la historia oficial, por así llamarla, después de, digamos, en la versión tradicional de un paso fugaz por... como pasaron a la historia como la resistencia a la primera fundación de Buenos Aires, y
bueno, con la poca suerte que tuvieron ahí los invasores. Y es verdad que existieron reducciones como la de Turichaminí, Bagual, Varadero, Quilmes, que hoy en día se está estudiando, por lo menos desde el ámbito académico también, el funcionamiento y la vida y ocaso de esas reducciones. Y bueno, no quise hacer omisión de ningún pueblo en particular, simplemente traté de dar una noción de procesos generales que abarcaban la región. Efectivamente ni Pampa ni Querandí eran nombres previos a la conquista. El idioma castellano es el vehículo que tenemos para comunicarnos y confluir en una construcción colectiva del conocimiento. Por lo cual agradezco el intercambio, que se dio tanto en forma oral como a través del chat, que en el momento en que expuse no me di cuenta porque estaba con la pantalla ocupada. Efectivamente, intercambios entre pueblos existieron desde antes de la invasión europea y, digamos, de esto también da cuenta la arqueología. Mismo la noción de araucanización presupone como la existencia de dos naciones o dos pueblos distintos o radicalmente distintos, cuando la verdad que podríamos hablar de un continuum de poblamiento. Y sí, casi que es un vocablo importado por la colonización española, eso es verdad que es un horror. Y respecto a lo que preguntaba Esteban de las relaciones de Rosas con los pueblos indígenas, tienen esa ambivalencia como tiene la figura de Rosas para la mayor parte de los aspectos que queramos estudiar. Por un lado es el ejecutor, el ideólogo y ejecutor de la primera conquista del desierto, la de 1833, pero también era un hombre profundamente enraizado en el territorio y conocía, digamos, hablaba mapuche zungún, entre otras dimensiones de su actividad política, y bueno, fue uno de los primeros en llevar a cabo un reconocimiento cabal de algunos de los pueblos originarios, no de todos. Esa política selectiva de reconocimiento de algunos y de violencia selectiva contra otros, le llevó a mantener un sistema en la frontera que se mantuvo durante toda su gobernación, territorialmente bastante estable, con la incorporación de muchas parcialidades o agrupamientos indígenas a la órbita del Estado de Buenos Aires, como indios amigos, y el mantenimiento de relaciones diplomáticas con otras parcialidades, como la de Calfucurá, como indios aliados, así desde la óptica del Estado de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Con la caída de Rosas, ese sistema que estaba aceitado, que tenía décadas de duración y de longevidad en el territorio, se fue parcelando, se fue mermando, y los tratados de paz cada vez se fueron incumpliendo más por parte del Estado Nacional y el Estado de Buenos Aires, y ese proceso de desestructuración de la frontera culminó con la conquista del desierto a la que se refirió Mariano en su intervención. Eso era lo que tenía para decir, no sé si... Sí, totalmente satisfecha la duda. Yo no sé si Mariano se acuerda de la otra pregunta que hice. Sí, me acuerdo perfecto. Si no recuerdo mal, si había oposición al tema, y la verdad que sí. Tal vez muchas de las oposiciones, yo reitero la idea de que en 15 minutos contar la historia indígena es imposible. Yo digo algo que no dije acá, pero suelo decir que nosotros no, al menos en mi caso, yo no hago historia de los pueblos indígenas y vengo a contarle a los indígenas su historia, sino que me dedico a la relación entre el Estado o los estados y los pueblos indígenas. En algún punto también puede aparecer más personas a decir que no hablé de los ranqueles o de distintos pueblos, y también es verdad,
o sea, no intentaba enumerar a cada uno de ellos. Y respecto a las oposiciones, hay de todo tipo. Algunas incluso son internas políticas, porque los indígenas también jugaron sus acciones políticas en el momento, y la cuestión ahí está, por ejemplo, si uno mira la campaña de Alsina, que 2 años antes, o 3, en 1874, había jugado su rol político de bajar su candidatura y jugar digamos, en contra de Mitre, en favor de Avellaneda, el mitrismo, a través del diario La Nación, va a ser muy contrario a la política de Alsina. Incluso en los primeros años de los 70, conforme la política de Alsina es exitosa, si uno lo piensa para los blancos, ¿no? O sea, fue una política exitosa realmente, y muy negativa para los pueblos indígenas, el diario La Nación va a seguir negando la realidad. Bueno, eso hace varias veces, ya se sigue haciendo en realidad, ahora que lo pienso, pero bueno, pongamos que no, en algunos momentos, bueno, en su momento negaba la realidad y decía que iba a ser un fracaso esa política, entonces ahí tenés una oposición. Pero también hubo otro tipo de oposición que tuvo que ver con 2 cuestiones. Hubo una oposición de distintos sectores respecto al reparto de tierras que yo mencioné, y la otra cuestión, digamos, tiene que ver con cuando los efectos de la conquista del desierto, sobre todo con el reparto de prisioneros cuando van llegando a Buenos Aires, y esos repartos que son públicos, aparecen en los diarios y la gente camina por la calle y se encuentra con eso, y la diferencia con la clandestinidad que mencioné respecto a la última dictadura militar, hace que muchos sectores en la opinión pública se opongan a ese maltrato que el Estado, esas políticas genocidas que el Estado lleva a cabo. Y esto, como bien han estudiado, incluso Diana Lenton también la he mencionado varias veces hoy en la charla, ella da cuenta de los debates parlamentarios que se tuvieron en cuenta para, si se aprobaba la partida para la conquista del Desierto Verde, ya estamos en la década del 80, y yo recuerdo la cita de Aristóbulo del Valle, por ejemplo, que era un senador proveniente del radicalismo, que justamente las críticas iban en razón de si se iban a repetir las escenas bárbaras que había cometido el Estado argentino con los contingentes en la conquista del desierto de Pampa y Patagonia. De modo tal que esos debates, que fueron muy acalorados, son interesantes tenerlos en cuenta, porque no era que eran discusiones marginales, o mejor dicho, discusiones en espacios marginales, sino que el propio Congreso de la Nación Argentina estaba dando cuenta de lo que había hecho el Estado argentino, y, digamos, si bien había, digamos, yo podría afirmar que había un consenso en que el avance sobre los territorios indígenas, y que eso ya era parte de la Argentina, y, digamos, fue logrado un consenso y una legitimidad sobre esas políticas. No así las políticas estatales contra los indígenas, sobre todo cuando se pusieron de manifiesto, digamos, claramente con el arribo de los contingentes a Buenos Aires. Respuesta satisfecha. Perfecto, muchas gracias. Yo no sé si hay otro hermano o hermana que tenga que ir a preguntar algo, comentar algo. Yo solo quería aprovechar para agradecerles a los expositores, porque y digamos, bueno, a Diana también, que está acá presente, lo que me parece importante rescatar del trabajo que ellos hacen es poner de manifiesto los valores ideológicos que hoy siguen imperando en algunos funcionarios públicos. Porque podríamos retomar, hay una conocida autora que se llama Catherine Walsh, que dice que la matriz ideológica del colonialismo sigue imperando hoy. Entonces, y la historia sirve para esto, para mostrar esto. O sea, el ejemplo es lo que describieron acá los integrantes del pueblo querandí, lo que describió Patricia. O sea, es esto. Esto es las bases ideológicas, lo que explicaron tanto María Eugenia como Mariano, y con el trabajo que hacen en sus equipos de investigación, es poder mostrar que esta es la matriz que hoy sigue imperando en muchos funcionarios públicos, en las prácticas ideológicas del Estado en general. Hay gente que es funcionarios públicos que se puede, digamos,
son excepciones, ¿no? Digamos, en todo hay excepciones. Pero en general, lamentablemente, tiene que ver con esto. Y esto es lo que tenemos que, como diría Adolfo, el presidente de nuestra institución, descolonizar nuestras mentes y poder trabajar en ese sentido, digamos, entender que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos tienen que ver con erradicar todo este tipo de pensamientos, pensamientos ideológicos o líneas ideológicas que se plasman en decisiones judiciales, en leyes, en decisiones administrativas, etc. Bueno, muchas gracias, Mariana. Se te escucha muy bajito, Esteban. Se escucha muy bajito, no sé si ahí mejor, pero quería, no sé si se escucha ahí bien, estoy tomando la palabra, no sé si Lali quiere plantear algo, si hay algún compañero, alguna compañera que tenga alguna otra duda. Yo simplemente, que nosotros desde nuestro pequeño lugar de red queremos visibilizar esas experiencias políticas que funcionaron en los 70 y los 80 y que parte de lo que ocurre hoy en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en algunos lugares, tiene principalmente estos antecedentes que nosotros desde nuestro humilde lugar tratamos de visibilizar, agradecer también a Mariano y nunca me acuerdo del nombre de Eugenia, de Eugenia, agradecerle, a la hermana también de la comunidad de La Plata también, y también obviamente a los hermanos querandíes que están participando, insisto con esto, con el compromiso de armar una actividad para el año que viene, digo, parte de esta situación de invisibilización y de lo que comentan los hermanos querandíes, y de que los medios hegemónicos y también las universidades desconozcan esta historia que nos comentaron los hermanos querandíes, tiene que ver con esto que lamentablemente hace que algunas comunidades sean más reconocidas que otras. Esto es lamentablemente algo que tratemos o tenemos que cada uno desde nuestro pequeño lugar tratar de visibilizar, y si no hay más dudas, si no hay más comentarios, es simplemente agradecerles. No sé si alguien quería dar alguna mirada más, algún comentario. Bueno, si nadie tiene más nada que agregar, nada más que compartir, tenemos las redes sociales, los hermanos querandíes han puesto en el chat también los lugares donde encontrarlo, nosotros nos vamos a comunicar con ellos, agradecerles a Diana, a la gente del CERPAJ, a la hermana de la Comunidad de La Plata, a Nagui, a Alemano, por este gran Tinku virtual que de todo corazón lo hemos organizado. Yo, si puedo decir una palabra, porque, digamos, sí, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que vos en Vacas. El río Matanza se llama así porque allí ocurrió el genocidio más grande que produjo un invasor como el español contra un pueblo, una nación, donde se mataban a los chicos y mujeres. No sé si ustedes saben, más de 10.000. Los que conocen bien, 3 ombúes, ¿no? Es una parte donde estaba establecida la nación querandí. Por eso hablamos de preexistencia. Nosotros decimos, y lo volvemos a repetir, somos preexistentes a todos, porque la parte de los hermanos mapuche llega para 1790 acá, 1800, y todo lo que se llama araucanización llega para la fecha de 1800 en adelante. O sea, nuestros hermanos que estuvieron en la lucha con nosotros contra el invasor español fueron los chanás, fueron los timbúes, que son parte de los chanás, fueron los charrúas, que son parte de nuestra nación, fueron los guaraníes del Delta, que no son muchos, y todo lo que éramos nosotros. Y aún tenemos una interrelación cósmica con los ranqueles, los ranculches. Parte del idioma de los ranqueles, ranculches, ¿no? Forma parte del idioma querandí. O sea,
hay palabras que son las mismas. Y la única verdad, decía Perón, es la realidad. Jamás se puede tapar el sol con la mano. Y nosotros, como el sol, volvimos a aparecer de debajo de la tierra. Me acuerdo de la canción de María Elena. Porque nunca nos fuimos, nunca dejamos de luchar. Somos lucha plena. Entonces lo que queremos nosotros es que justamente a través de las personas que son arqueólogos, porque sí trabajamos nosotros con arqueólogos, el sitio de lo que se llama sitio La Noria, ahí ya había pasado en su momento uno de los arqueólogos más grandes, que era mendocino, y había encontrado un montón de objetos. Pero yo vengo directo de Querandíes. Mi bisabuela se llamó de apellido Villarruel, no Villarroel. Y fue la que mantuvo parte del idioma, que fue trasladado, parte del idioma, parte de palabras. Con los ranculche, nosotros tenemos una palabra similar, que se llama ñapá. Nosotros decimos ñapá, ellos dicen ñapar, y ñapá es agarrar. Y tiu y jet, podemos seguir hablando. Estamos recuperando el idioma. Entonces, nosotros queremos el riachuelo, que así se llama, en una forma despectiva, se llama río chuelo. Chuelo así, ¿no? Chu, soy Chu, son las divinidades nuestras, que la adaptaron también los mapuche y Gualichú, son palabras querandíes. La adaptaron los mapuches y la adaptaron todos, pero son palabras querandíes. Entonces, Guillermo, sí, no, es lo que yo quiero decir, y discúlpenme, ojalá, no, pero hagamos ojalá eso, Guillermo. que tengamos suerte el año que viene, que todo esto pueda pasar y tengamos una interrelación cósmica con todos nuestros hermanos. Pero por eso que mismo, participemos todos. ¿por qué no potenciamos su saber, que es mucho y es muy valedero, para poder el año que viene articular mejor un encuentro específicamente de tu comunidad? ¿Entendés? Digo, para No potenciar... es comunidad, es nación. Perdóname, No, bueno. la República Argentina es una república de naciones. Bueno, porque cuando un pueblo tiene territorialidad, tiene cultura y tiene idioma, es una nación. Y la República Argentina, ¿no?, es una república de naciones. Incluso San Martín lo dijo. San Martín dijo, la independencia, la independencia la hicieron los pobres, los indios y los negros. Y tal vez sería bueno, insisto con esto, no te quiero cortar, pero insisto con esto de poder el año que viene juntarnos y armar un encuentro para que para vos y tu nación nos pueda, digamos, fortalecer y para visibilizar. ¿Qué te parece? Porque tenemos que cerrar el conversatorio. Perfecto. ¿Te puedo pasar algo? ¿Te puedo pasar algo? Creo que puedo abonar algo. Hace dale, 3 años... Cerrá con esa idea, dale, Guillermo. Por eso, hace 3 años nos encontramos con don Blas Jaime, de la nación Chaná. Nosotros, los querandí y los Chaná, somos hermanos, ¿no? Siempre fuimos así. Y hacía más de 300 años que dos personas pertenecientes a pueblos hermanos, naciones diferentes, porque el Chaná y el querandí se hablaba tanto con el pueblo querandí como el Chaná, así, ¿no? Y bueno, nos encontramos. Y eso fue, digamos, un encuentro que no fue fortuito, sino que tiene que ver justamente con la cosmovisión que tenemos nosotros. Y eso se da y se dio.
Y este año, justamente, nosotros tenemos, el año no son 12 meses, son los 11 meses y un poquito. Por eso que queremos decir todo esto, por lo menos para que nos escuchen, nos entiendan. Le agradecemos la nación querandí, las comunidades y el pueblo en sí, el lugar que nos dieron. Muchísimas gracias, hermanos. Ipir significa gracias. Hermano significa inshallah. Y hermana significa inshallah. Gracias. Gracias a vos, Guillermo, y estamos en contacto. Esteban. Angélica quería cerrar. Sí, bueno, por supuesto, volviendo a agradecer a todos los expositores y expositoras y a todos los que nos siguieron desde nuestras redes. Y quería recordar que mañana, justamente a las 19 horas también, tenemos un interesante conversatorio, que es la masacre de Rincón Bomba, el genocidio del pueblo Pilagá. Van a estar varios hermanos de la Federación Pilagá, va a estar Pablo Alvarado, y bueno, y otros hermanos más, incluso Mariana también va a estar presente. Así que los invitamos a seguirnos por nuestro Facebook, mañana a las 19 horas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias a todos, un placer. Gracias. Luego, muchas gracias. Abrazos. Chau, chau. Chao.